Vamos a dar comienzo a lo que es el encuentro y la clase, si le parece. ¿Alguno tiene alguna duda para comenzar? ¿O comenzamos? ¿Tienen alguna duda que quieran aclarar antes de comenzar? Algo que le hayas... Recuerden que la clase pasada está subida al campus y nosotros trabajamos lo que es mecánica de los fluidos, pero trabajamos lo que es la hidroestática, ¿bien? Que es una de las ramas que tiene la mecánica de fluidos. Pero hoy vamos a trabajar directamente con lo que es la hidrodinámica, ¿bien? Así que si alguno tiene alguna duda antes de comenzar, me la pueden hacer ahora porque vamos a arrancar de lleno con lo que es la segunda parte de la unidad. ¿A alguno le queda alguna duda que se quieran sacar de lo que es la hidroestática? ¿O quieren que comencemos directamente con hidrodinámica? ¿A alguno le quedó alguna duda? El material complemento, los videos. ¿Tienen alguna duda? En el foro de consultas no vi ninguna pregunta, por eso les reitero ahora que si llegan a tener alguna pregunta que hacerme, es el momento, digamos, para poder continuar avanzando. Bueno, acá la compañera dice que no tiene. Los otros, ustedes, chicos, ¿tienen alguna consulta? Bien, el tema de vaso comunicante, ¿no? Sí, Eh, yo recuerdo por tema construcción y que se van a utilizar en casa para armar y todo eso. Estamos hablando prácticamente lo mismo que lo del nivel de manguera. exactamente. Se refiere a eso y por eso también uno de los ejemplos que da es las cañerías y demás dentro de lo que es una vivienda, por ejemplo. Porque es importante, Ujú. porque se Sí, sí, la trabajan los presión, por vasos. eso uno, por ejemplo, cuando uno tiene una casa, digamos, que no tiene red de agua corriente, tiene el tanque bien en altura por el tema de la presión. Exactamente. Bueno, ahora vamos a trabajar un poquito más sobre eso, Ujú. pero sí, tenés razón. Igualmente, si alguno tiene alguna otra dudita o no comprendió quizás los videos o estaban bien los videos, ¿qué sugerencia tienen sobre eso? ¿Pudieron ver los videos? Sí, algo pude ver y en realidad recién me acabo de enterar, porque antes de habilitar la comunicación con usted, vi que habilitó algunas cositas. Bueno, bueno, así que cualquier cosita que les vaya surgiendo, eh, anótenlas y me las hace o en el foro de consulta o ahora cuando estamos en la clase y quieren aprovechar. Yo no tengo problema, además ustedes no son muchos los que se conectan, entonces quizás la charla puede ser un poco más fluida, así que cualquier cosita que ustedes tengan alguna duda, que les surge o me dicen, profe, no entendí tal cosa, yo voy a volver para atrás, no tengo problema, pero la idea es que podamos hoy terminar lo que es la unidad 1 para poder avanzar directamente a la unidad 2 y más que nada dar la mayor cantidad de contenido posible porque recuerden, les reitero, esta va a ser el último encuentro que vamos a tener antes del parcial. Así que por eso yo también hoy a la mañana temprano les habilité ciertas secciones para que ustedes puedan, en realidad fue la semana pasada, pero hoy nuevamente les mando un mensaje para que ustedes puedan ver todo lo que es la unidad 2, ¿bien? Por lo menos para que tengan una idea de lo que vamos a trabajar hoy. Bueno, si nadie más tiene otra consulta, vamos a comenzar con lo que es hidrodinámica. Bien, nosotros en la clase pasada trabajamos lo que es la hidroestática, es decir, esos fluidos que se encuentran en reposo. Hoy vamos a trabajar lo que es la hidrodinámica, ¿bien? Donde vamos a trabajar los que son los fluidos en movimiento. Yo ahora les voy a compartir en pantalla el material de lo que es el material complemento, que ustedes ya lo tienen, ¿bien? Para que puedan... este material específico es de esta clase, pero es a continuación de la clase anterior, ¿bien? Ustedes tienen el material complemento de la clase 1, que ya está subido al aula, y ahora vamos a trabajar con el material complemento de esta clase en específico, donde vamos a arrancar de lo que es la hidrodinámica, ¿bien?
También tienen, vamos a continuar primero de lo que es el PowerPoint, que como yo les decía, es el PowerPoint. A ver si les puedo compartir acá la pantalla. Acá. Bien. Vamos a lo que es, nosotros nos quedamos en lo que es, si no me equivoco, llegamos a ver hasta, a ver, ¿dónde queda acá? Bien. Nosotros llegamos hasta lo que son los principios de la hidrostática. Bien. Que es el teorema general de la hidrostática, los vasos comunicantes, el principio de Pascal y el principio de Arquímedes. Bueno, todo esto está en el campus, ya está subido. Y en la clase anterior se dio todo lo que es hidroestática. Bien, ahora vamos a trabajar con lo que es la hidrodinámica. Bien, estos son los 4 principios fundamentales de la hidrodinámica. Bien, desde lo que es la ecuación de continuidad. Bien, que nos va a decir que las velocidades de las partículas son inversamente proporcionales a la sección que la atraviesan. ¿Qué quiere decir con esto? La hidrodinámica, como yo les decía, va a analizar los fluidos que están en movimiento. Recuerden que los fluidos no estamos hablando simplemente de los líquidos, sino también vamos a hablar de los gases. Tanto gases como líquidos entran dentro de lo que es los fluidos, ¿bien? Y la hidrodinámica va a ser esa rama de la mecánica de fluidos que va a estudiar a los fluidos, pero a los fluidos en movimiento, ¿bien? La hidroestática estudiaba los fluidos en un estado de reposo, es decir, quietos, mientras que la hidrodinámica va a estudiar esta otra parte de la mecánica de fluidos que se refiere a los fluidos en movimiento. Bien, nosotros vamos a trabajar con 4 principios fundamentales. Como les decía, el primero es la ecuación de continuidad, que se refiere a que y que está muy ligada a lo que es el caudal. Bien, yo acá le traje un archivo complemento para que ustedes lo puedan ver. Uy, me fui por acá. El caudal es la cantidad de fluido que pasa por una sección en un determinado tiempo. Es decir, la cantidad, por ejemplo, la cantidad de agua o la cantidad de aire que pasa por un conducto o por una sección determinada en una unidad de tiempo. Bien, es importante que sepan esto. Y está muy relacionada con lo que es el área por el que pasa o la sección y a la velocidad que pasa este fluido. Acá nosotros vemos un tubo, una tubería cualquiera, donde tenemos 2 secciones. Bien, un área A, donde el fluido está moviéndose a una determinada velocidad, bien, y acá el mismo tubo, pero podemos observar que en esta sección o área el tubo tiene otras dimensiones. Acá hablamos de un área quizás más grande y acá que ese fluido está justamente pasando por esa sección en específica a una velocidad determinada, ¿bien? Y acá estamos hablando de otra sección donde ese fluido o ese caudal de agua, ¿bien?, se mantiene constante. Es por eso que el caudal va a ser la cantidad de agua que pasa por unidad de tiempo. El área, como bien se trabajó el año pasado, se mide en metros cuadrados y la velocidad siempre va a estar dada en metros sobre segundos. Bien, esto es importante que sepamos. Ahora bien, ¿por qué decimos que acá sí pueden ver que el caudal, la unidad de caudal es metros cúbicos por segundo? ¿Y qué unidad la relacionamos con metros cúbicos? A ver si recuerdan. ¿Qué unidad está relacionada con los metros cúbicos? A ver. Volumen. ¿Cómo? El volumen. El volumen, muy bien. Entonces, el caudal, si nosotros desglosamos lo que es
la cantidad de agua que pasa, o de agua o de cualquier fluido, que pasa por un determinado tiempo. Por eso hablamos de acá de segundos. Es la cantidad de agua por unidad de tiempo. Siempre hablando de una sección determinada, ¿bien? Entonces, ¿por qué relacionamos la ecuación de continuidad con la del caudal? ¿Por qué? Porque la ecuación de continuidad nos va a decir que el caudal siempre va a ser el mismo, ¿bien? Es decir, la cantidad de agua va a ser la misma. Pero, ¿qué va a variar? Va a variar la velocidad con la que se mueve en un área determinada. Es decir, cuánto, y también dice que es inversamente, el área es inversamente proporcional a su velocidad. ¿Y qué quiere decir esto? Es que cuando la sección por la que yo estoy analizando el fluido que pasa, esa sección, cuanto mayor sea, cuanto más grande sea el área, menor va a ser su velocidad. Por ejemplo, cuando nosotros estamos, no sé, estamos lavando la vereda con una manguera, ¿qué hacemos para que el fluido, el agua, salga más rápido, con más presión? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con el dedo? Le tapamos un poquito el pico, digamos, la punta de la manguera para Exactamente. que ¿Y tenga más por qué presión. creen que hacemos esto? ¿Qué hace? ¿Cómo lo relacionarían con esta ecuación? Tapamos el huequito y Y, ¿qué estamos haciendo al tapar el huequito? y estamos La presión. reduciendo, ¿Sí? perdón, Estamos estamos reduciendo. reduciendo la sección. Exactamente, estamos reduciendo su área. Y al reducir su área, ¿qué estamos aumentando a su vez? La presión. Exactamente. Es decir, o también podríamos relacionarlo con su velocidad, ¿bien? Es el mismo caudal, ¿bien? Pero, ¿qué está pasando? Está saliendo con mayor velocidad, ¿bien? Por eso hablamos de la ecuación de continuidad. Porque el caudal, al fin y al cabo, va a ser el mismo, ¿bien? Pero va a cambiar el área por la que pase ese caudal y a la velocidad que lo hace. Cuanto mayor sea el área, menor va a ser su velocidad. ¿Bien? Por eso acá dice que va a ser constante. ¿Por qué? Porque siempre va a ser la misma. ¿Pero por qué se debe eso? Porque cuando nosotros tenemos un área 1, se va a estar moviendo a una velocidad 1. Ahora, eso va a ser igual al área 2 por su velocidad 2. ¿Por qué? Porque acá la velocidad es mayor, pero el área es mayor, pero su velocidad es menor. Y acá el área es menor, pero su velocidad es mayor. Si yo, por ejemplo, acá, no sé, digo que el área mide 2 metros cuadrados a una velocidad de 1 metro sobre segundo. Acá, consecuentemente, el área es menor y la velocidad va a aumentar. Y son inversamente proporcionales. La cantidad que disminuye acá va a ser la misma que va a aumentar en la velocidad. Es decir, si acá el área es menor, la velocidad va a ser mayor. Entonces, si nosotros ponemos números, acá siempre nos va a dar el mismo resultado independientemente del número que pongamos. ¿Por qué? Porque el área aumenta o disminuye proporcionalmente a la velocidad. Entonces, el área va a disminuir, pero la velocidad va a aumentar. Entonces, en términos generales, el orden de los productos no va a alterar el resultado. Entonces, ¿qué va a pasar? Nos va a dar siempre el mismo resultado. Es decir, el caudal se va a mantener constante. ¿Por qué? No importa que uno aumente, inversamente va a bajar el otro. Entonces siempre nos va a dar el mismo resultado independientemente de qué sección estemos trabajando. ¿Por qué? Porque están directamente relacionados.
Cuando el área aumenta, la velocidad automáticamente disminuye. Y en la misma proporción. Por eso decimos que independientemente del área que elijamos, el caudal va a ser el mismo. ¿Se entiende? Sí. ¿Alguno tiene otra duda o continúo? Porque ahora vamos a entrar un poquito y vamos a trabajar un poquito más lo que es la segunda o el tercer en realidad acá de la hidrodinámica, los principios fundamentales. Uno es la continuidad y el caudal, que están directamente relacionados. Otro va a ser el teorema de Bernoulli. Bien, el teorema de Bernoulli nos va a decir que la suma, y también está relacionado con esto de la inversamente proporcional, está muy relacionado porque dice que la suma de las presiones permanece constante en el líquido en movimiento. Y también tiene que ver exactamente con lo que les decía antes. Pasamos un poquito acá. Ustedes saben que dentro de lo que es la física nosotros vamos a encontrar diferentes energías, ¿cierto? El año pasado ustedes trabajaron lo que son las diferentes energías. Dentro de cualquier objeto que esté en el universo van a actuar diferentes formas de energía. Una, en el caso de un fluido en movimiento, es la energía de presión. ¿Bien? Otra va a ser la energía cinética. ¿Por qué hablamos de energía cinética? Porque justamente vamos a estar hablando de una energía, de un fluido en movimiento. Bien, recuerden que en física 1 ustedes trabajaron lo que es la energía cinética. La energía cinética es la que nosotros vamos a relacionar con el movimiento. En este caso, nuestro objeto es un fluido. Por eso vamos a trabajar con el volumen de ese fluido. ¿Bien? Entonces, en términos generales, la energía cinética va a estar dada por 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Esa es la teoría que se trabajó el año pasado. Pero para un fluido, nosotros en vez de trabajar con la masa, vamos a trabajar con su volumen. Entonces acá va a ser 1/2 del volumen por la velocidad al cuadrado. ¿Bien? Y acá estamos trabajando específicamente un fluido que se está moviendo sobre una sección. El fluido ingresa a esa sección con una presión, una velocidad determinada. ¿Bien? Y obviamente esta sección va a tener un área determinada. Pero lo que nos dice Bernoulli es que la presión va a ser la misma cuando ingresa que cuando sale, independientemente de lo que pase en el medio. Es decir, va a entrar de vuelta a lo que hablamos de sección. ¿Se acuerdan lo que era la presión? ¿Qué era la presión? Eso creo que lo dimos en la clase anterior, si no me equivoco. La presión es la fuerza que se ejerce sobre un área determinada, ¿cierto? Acá vamos a trabajar nuevamente con el área, ¿bien? Acá estamos hablando de dos presiones diferentes, pero que en términos generales van a hacer que se cumpla la ley de conservación de la energía. ¿Se acuerdan cuál era la ley de conservación de la energía? ¿Qué nos dice la ley de conservación de la energía? ¿Se acuerdan? ¿La del año pasado? Una frase muy, muy común que por ahí escuchamos mucho, pero quizás no le damos mucho sentido, es que la energía no se crea ni se destruye, sino que se va transformando, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Bueno, acá se cumple la ley de conservación de la energía. ¿Por qué? Y otra vez vamos a aplicar lo que vimos en el de continuidad. Cuando una presión aumenta, va a disminuir la otra. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con el área y con la velocidad con la que se mueve ese fluido. Por eso acá se va a cumplir la ley de conservación de la energía. Ese fluido que está sometido a una cierta presión,
que se está moviendo a una cierta velocidad, es decir, entra lo que es la energía cinética, bien, entra lo que es la energía potencial, porque recuerden que la energía potencial es la que está relacionada con la altura y la gravedad de los objetos, es decir, todos los objetos sufren la acción de la gravedad y más cuando están a una altura determinada. La energía potencial y la energía cinética van de la mano con lo que es la energía mecánica. Entonces, otra vez vamos a cumplir, dependientemente de que si yo sume la energía por ejemplo, de la presión acá 1 y la presión 2, siempre me va a dar el mismo resultado. ¿Por qué? Porque se va a mantener, o porque cuando una aumenta, la otra disminuye. Entonces, la ley de conservación nos va a decir eso, que siempre se va a mantener van a ser directamente proporcionales. ¿Por qué? Porque cuando uno aumenta, también va a aumentar el otro. Si volvemos un poquito acá, lo que es la suma de las presiones permanece constante en un líquido. ¿Por qué? Porque va a cumplir la ley de conservación de la energía. ¿Bien? Eso es básicamente lo que nos dice el teorema de Bernoulli, que nosotros siempre, por ejemplo, cuando uno va a aumentar su presión, la otra va a disminuir. Siempre va a ser constante. Es decir, la suma de las dos siempre va a ser constante. Lo mismo va a pasar con el caudal. En la anterior, siempre va a ser constante la suma de los dos. ¿Por qué? Porque están justamente cuando uno aumenta, el otro va a disminuir. Por ende, siempre vamos a tener el mismo resultado. Bien. ¿Se entendió o quedó alguna duda? Y acá vamos a ir a lo que decía el compañero de las presiones y demás. También aplica lo que es el vaso comunicante, ¿bien? Tiene relación, o lo podemos relacionar de alguna manera. El teorema de Torricelli, que es importante porque este teorema, esta ecuación, lo que va a hacer es que nos va a indicar, por ejemplo, a qué altura nosotros debemos poner el tanque de agua, por ejemplo, para que la presión sea la adecuada, que la presión sea la necesaria para, por ejemplo, abastecer una casa. ¿Qué creen? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo influye? ¿Ustedes creen cómo influye la altura en este caso? ¿Es lo mismo poner un tanque de agua al ras del suelo que ponerlo arriba de las casas? ¿Qué creen que puede pasar ahí? Y diferencia de presión. Por abajo no tiene Exactamente. presión. ¿Cuándo va a haber más presión y cuándo va a haber menos presión? En la altura. Exactamente. Es decir, cuanto mayor altura esté ese agua, va a sufrir mayor la acción de la gravedad. Por ende, va a tener más presión sobre esa sección determinada. El teorema de Torricelli nos va a decir eso, que la velocidad con la que sale el fluido por un orificio determinado va a estar directamente relacionada con la altura y por ende la gravedad que esté sufriendo ese fluido. Es decir, como bien dijo el compañero, cuanto más alto esté, más presión va a salir. ¿Pero por qué? Porque va a estar más, de alguna manera, afectada por la presencia de la gravedad. Eso es lo que decíamos antes, o creo que fue la clase anterior, que, por ejemplo, no es lo mismo la presión que se siente acá en la Tierra, digamos, a una determinada altura, que, por ejemplo, en una montaña. ¿Qué le pasa a los alpinistas, por ejemplo, cuando suben muy alto la montaña, una montaña muy alta? ¿Qué les pasa con esa presión de la gravedad? ¿Alguna vez escucharon, por ejemplo, qué sufren esa gente que está a muy alta altura? O, por ejemplo, los futbolistas cuando van a jugar, por ejemplo, a Bolivia, esos lugares que están muy altos, ¿qué pasa? ¿Qué les pasa? Falta de aire. ¿Cómo? ¿Les falta el aire? ¿Qué más? Y se apunan. Exacto, o sea, lo que les pasa es que la acción de la gravedad, esa fuerza es mucho mayor en las alturas. Entonces, esa fuerza que
que sienten es la fuerza de la gravedad que lo estás trayendo a la Tierra. Recuerden que la gravedad es la fuerza que nos empuja hacia el centro de la Tierra. Imagínense lo que están más alejados, necesitan la acción de la gravedad es mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque requiere de mucho más fuerza para traerlos hacia el centro de la Tierra. Entonces, lo mismo pasa con los fluidos. Los fluidos a mayor altura están más afectados por la gravedad. Entonces, Torricelli nos decía que justamente la velocidad de un fluido que sale por el orificio va a ser igual a la que tendría un objeto en caída libre. ¿Por qué? Porque justamente los objetos de caída libre, como ustedes vieron el año pasado, son objetos que están en caída libre justamente y están bajo el efecto de lo que es la gravedad. Lo mismo pasa con los líquidos y por eso dice Torricelli que la velocidad está directamente relacionada con la gravedad y la altura a la que se encuentra ese líquido. Acá nosotros, por ejemplo, tenemos lo que es un tanque de agua cerrado que tiene un orificio. Acá tenemos un punto A que es el nivel del agua y un orificio B que es justamente por donde va a salir este fluido y que dice Torricelli que va a ser igual o va a sufrir la misma fuerza que sufre un objeto en caída libre. Y Torricelli forma la ecuación para la velocidad que va a relacionar a 2 veces la gravedad, bien, la aceleración de la gravedad por la velocidad, por la altura en la que se encuentra ese fluido, todo eso bajo una raíz. Bien, esto es más meramente matemático, pero es importante que lo sepan por si les llega a tocar resolver algún problema con esta ecuación. Nos va a decir entonces que va a relacionar a la altura del fluido y a la acción de la gravedad. Eso nos va a dar como resultado a la velocidad con la que va a justamente caer de alguna manera este fluido. Bien, es por eso que nosotros acá en este caso, vuelvo a reiterar lo del tanque de agua, es por eso que en todas las casas los tanques de agua están sobre el techo. ¿Por qué? Porque allí es el lugar estratégico para que la presión y la velocidad con la que salga el agua sea la indicada. Bien, es por eso que es importante saber el teorema de Torricelli, porque justamente es la fórmula que relaciona justamente a la velocidad con la que el fluido cae con la altura en la que se encuentra. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Alguno tiene alguna duda? Está claro. ¿Está claro? Perfecto. Cualquier cosita por ahí, si voy muy rápido o no se entiende algo, me avisan y lo volvemos a explicar. Estos son entonces los cuatro principios fundamentales de la hidrodinámica. Bien, estos 4 principios son los que nosotros vamos a trabajar en hidrodinámica y lo podemos analizar a través de esta rama. Otra de las cositas importantes son los diferentes fluidos o régimen de fluidos, ¿bien? O régimen de flujos, ¿bien? Nosotros vamos a encontrar 3 regímenes de flujo, ¿bien? El régimen de Bernoulli, que era el anterior que estábamos trabajando, que relacionaba y que decía que se mantenía constante la energía, acá va a pasar lo mismo. Vamos a trabajar con un fluido ideal, un flujo ideal. ¿Y por qué es importante trabajar con los flujos ideales? Los flujos ideales son justamente idealizaciones que nosotros hacemos, o que en realidad hicieron los grandes científicos, para poder trabajar ciertas cuestiones. El flujo ideal en realidad no existe, ¿bien? Es un flujo que se inventó para poder analizar ciertas cuestiones.
En este régimen de Bernoulli, el flujo es ideal, no vamos a trabajar con rozamiento ni viscosidad. ¿Se acuerdan lo que era la viscosidad? ¿O el rozamiento? La viscosidad es una característica de los fluidos, que justamente va a ser la resistencia que tienen algunos fluidos a fluir justamente. En el caso de este régimen nosotros vamos a obviar la viscosidad. No va a existir viscosidad ni tampoco va a existir rozamiento. El rozamiento es la fuerza que se antepone al movimiento. Cuando nosotros, por ejemplo, y está relacionada con la superficie en la que ese objeto se está moviendo. En el caso de un fluido puede ser, por ejemplo, una tubería. En este caso nosotros no vamos a tener en cuenta el roce que se genera entre el movimiento y las paredes del recipiente, digamos. En este caso vamos a hablar de que todas las partículas se van a mover a la misma velocidad. ¿Por qué? Porque no va a estar sometido bajo ninguna fuerza, ninguna fuerza que no les permita moverse. Entonces, al estar libres, vamos a decir que van a siempre estar a la misma velocidad, pero claramente esto es ideal, está idealizado. ¿Por qué? Porque justamente en la vida real esto no ocurre, no existen flujos ideales. Siempre va a haber una diferencia de velocidad y justamente va a estar relacionada tanto al rozamiento como a la viscosidad del fluido. Pero en el régimen de Bernoulli nosotros vamos a trabajar de un fluido ideal donde vamos a decir que el líquido se mueve o todas las partículas se mueven a una misma velocidad. Pero como les digo, es algo idealizado. Mientras que en el régimen laminar sí vamos a hablar de algo más real. Vamos a hablar de algo más real porque vamos a considerar lo que es la viscosidad del fluido. Y el régimen laminar nos va a decir que las partículas que se mueven tocando o están más cerca de lo que son las paredes del conducto se van a mover a una velocidad más lenta que las que van por el medio. ¿Por qué creen que puede pasar esto? ¿Por qué las velocidades de las paredes es menor que a la partícula que va en el medio y que no está en contacto con ninguna de las paredes? ¿Por qué creen que va más rápido esas que van por el medio? ¿Por qué creen que las partículas de cualquier fluido, en el caso del agua, por ejemplo, por qué creen que las partículas que van en el medio del fluido sin tocar las paredes van más rápido que las que están más cerca de las paredes? De ese conducto, de un tubo y lo que sea, de la manguera. ¿Por qué creen que las del medio van más rápido? Porque las moléculas están más separadas, ¿puede ser? Sí, y porque no van a estar en contacto o no van a tener ese rozamiento, ¿bien? Entonces, al no tener ese rozamiento con las paredes del conducto, ese rozamiento, recuerden que el rozamiento es una fuerza que va en contra del movimiento, es como una resistencia. Entonces, claramente las partículas que están más cerca de las paredes tienen esa fuerza de rozamiento que hacen que de alguna manera le impida un poco el paso. Entonces, al impedirle un poco el paso, también se va a ver afectada su velocidad. Por eso, en el régimen laminar, nos va a decir que las partículas que van en el medio, que no tienen ningún rozamiento, que no están ligadas a la viscosidad, a esa capacidad o resistencia a fluir, van a ir más rápido. Entonces, el régimen de Bernoulli es algo idealizado donde nos dice que todas las partículas van a la misma velocidad, no vamos a tener en cuenta el rozamiento, no vamos a tener en cuenta la viscosidad. Pero en el régimen laminar sí se tiene en cuenta, bien, la fuerza que ejercen las paredes al pasar justamente el fluido. Entonces nos va a decir, las que están más cerca, las partículas que se mueven más cerca de las paredes, van a ser más lentas que las que van por el medio, porque las que van por el medio no tienen ninguna fuerza o nada que los esté frenando de alguna manera. Entonces, por eso
las que van por el medio van más rápido. Eso nos dice el régimen laminar. Otro de los regímenes es el régimen turbulento. En este régimen, el fluido va a una velocidad muy, muy alta, ¿bien? Y que hace que justamente los cambios de dirección del fluido sean bruscos, ¿bien? Una de las que se me ocurre ahora son los rápidos. No sé si alguna vez vieron de esas personas que hacen kayak y se tiran por los rápidos, que son justamente mini cascaditas donde el agua va a una alta velocidad. ¿Y qué pasa? En esos rápidos no se puede controlar la dirección del fluido. ¿Por qué? Porque al tener una alta velocidad, el movimiento de ese flujo es caótico, de ese fluido es caótico. Entonces, son movimientos son flujos que van a una alta velocidad y que no pueden ser de alguna manera controlados, ni tanto el caudal, ni tampoco la dirección en la que va, por ejemplo, el flujo. Por eso hablamos de un flujo turbulento. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los remolinos. Recuerden que cuando hablamos de fluidos también hablamos del aire. ¿Qué pasa con nosotros podemos controlar un remolino? Podemos controlar, no sé, sí, o algo, el viento está muy fuerte, ¿lo podemos controlar? No. ¿Podemos controlar la dirección? Tampoco. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un movimiento caótico donde va a influir la alta velocidad y esto va a hacer que nosotros no podamos controlar la dirección con la que se mueve este flujo. Por eso decimos que el régimen es turbulento, porque nosotros no vamos a poder manipularlo. Otra de los que también puede ser las cataratas. Nosotros no podemos manipular a qué dirección van a ir ese gran caudal de agua y a la velocidad en la que va. Es algo que nosotros no podemos manejar y por eso hablamos de un movimiento caótico. ¿Bien? ¿Alguno tiene alguna duda hasta ahora? ¿Se entendió No. la referencia? Sí, tenemos donde hacen rafting en Mendoza también, San Rafael. Sí, exactamente. Esa gente, la verdad que todos mi respeto porque realmente es algo muy, muy jugado, muy, muy peligroso. Justamente por esto, que nosotros no podemos controlar la dirección en la que va el flujo. Entonces es sumamente peligroso y la verdad que es muy arriesgado todo lo que hacen ese tipo de deportes. Bueno, esos son los 3 entonces régimen de flujo que existen. Otro importante es el número de Reynolds, que justamente lo que va a hacer es, el número de Reynolds es un parámetro, ¿bien?, en la que se puede llegar a producir o no un cambio laminar a turbulento. Es decir, es un número que nos va a indicar cuando mi fluido deja de ser laminar para volverse turbulento. Dice, si R se aproxima a 2100, que es un número, bien, el número de Reynolds, se produce el cambio laminar de laminar a turbulento. Cuando un fluido deja de ser laminar para volverse turbulento, cuando el número de Reynolds se aproxima a 2100. Esto en realidad es más para que ustedes tengan una idea, pero es un parámetro que se da para saber cuándo un fluido deja de ser laminar, es decir, deja de ser algo controlado a volverse algo turbulento y que no podamos controlar. ¿Bien? ¿Dónde creen que podemos ver esto? A mí se me ocurre, por ejemplo, en la que tenga que ver con las represas, por ejemplo. En las represas nosotros tenemos que tener en cuenta el número de Reynolds porque justamente va a indicar cuándo mi fluido va a dejar de ser algo que yo pueda controlar para convertirse en algo que pueda llegar a ser caótico. ¿Bien? ¿Se entendió hasta acá? ¿Tienen alguna duda sobre esta unidad?
Si tienen alguna duda, es Momentáneamente, momento de decirlo, porque vamos a pasar a la momentáneo, unidad 2. no. Momentáneamente no. Momentáneamente no, perfecto. ¿Alguien más? Bueno, con esta diapositiva damos por terminado lo que es la unidad 1. Vamos, antes de pasar a la unidad 2, que es completamente diferente, vamos a hacer un pequeño repaso. Bien, nosotros estuvimos trabajando todo lo que era la mecánica de fluidos, es decir, esta rama de la física que va a estudiar a los fluidos en movimiento y a los fluidos que están en reposo. Nosotros trabajamos dos ramas de la mecánica de fluidos, como les decía. A estos fluidos que están en reposo los va a analizar el campo de la hidroestática, bien, donde vimos lo que era el principio de Pascal, el principio de vasos comunicantes, también todo lo que tenga que ver con la unidad 1, bien, Arquímedes, bien, todo eso estamos relacionados a fluidos que se encuentran de alguna manera en reposo. Hoy vimos la otra parte, que son todo lo que tenga que ver con la hidrodinámica, es decir, cómo se analizan esos fluidos que están en movimiento. Y trabajamos 4 principios fundamentales, lo que es el caudal y la ecuación de continuidad, lo que es el teorema de Bernoulli y por último dimos, si no me equivoco, dimos el teorema de Torricelli, que justamente va a explicar cómo está relacionada la velocidad que puede caer un fluido con respecto a la altura en la que se encuentra. Y justamente este teorema de Torricelli, lo que va a hacer es va a explicar por qué, por ejemplo, ponemos un tanque de agua a cierta altura. Siempre hablando de fluidos en movimiento. Y nosotros vamos a encontrar 3 flujos donde vamos a trabajar con el régimen de Bernoulli, donde hablamos de un flujo ideal, donde no hay rozamiento, donde no hay viscosidad, y ese fluido va a la misma velocidad independientemente de que se encuentra independientemente del rozamiento que hay entre el conducto, digamos, no vamos a tener en cuenta. Bernoulli nos va a decir que la velocidad siempre va a ser la misma. Ahora, en el régimen laminar sí vamos a hablar, y es más real, vamos a hablar vamos a tener en cuenta y considerar la viscosidad de los fluidos y obviamente la resistencia que hay cuando se encuentra el rozamiento entre los conductos, por ejemplo. Y por último, el régimen turbulento, donde es un régimen a una velocidad muy alta, es decir, ese fluido va muy alto y no podemos controlarlo. Y justamente también vimos el número de Reynolds, que va a dar el parámetro para saber cuándo ese régimen laminar se va a convertir en turbulento. Bien, eso es todo lo que nosotros trabajamos en la unidad 1. Bien, ahora, ¿alguien tiene alguna consulta sobre la unidad 1? ¿O pasamos a la unidad 2? ¿Nadie tiene consultas? Pasamos a la unidad 2, si le parece. Bueno. Sí. Sí, perfecto. Hasta acá es mecánica de fluidos. Ahora vamos a trabajar con otra unidad que es totalmente diferente. Bien, totalmente diferente. Vamos a trabajar con los fenómenos ondulatorios. Vamos a comenzar trabajando con el sonido, ¿bien? ¿Qué les hace pensar cuando yo les digo fenómenos ondulatorios? ¿Qué se le viene a la mente? Ondulatorios. ¿Con qué lo pueden relacionar? Ondulatorios. Espiral, onda. A ver, con una onda, bien. Los fenómenos... Espiral, digamos. ¿Cómo? O espiral tal vez también. Sí, tipo una bien. onda. ¿Qué más?
¿Alguno tiene otra acotación? ¿Algo que se le venga a la cabeza cuando decimos fenómenos ondulatorios? Bueno, en esta unidad vamos a trabajar los fenómenos ondulatorios, pero específicamente trabajando con el sonido. Bien, el sonido es un fenómeno ondulatorio justamente porque el sonido se propaga a través de una onda. Bien, pero ¿qué es una onda? La onda son perturbaciones del medio, es decir, algo que perturba el medio. Puede ser desde una vibración hasta, por ejemplo, cuando tenemos un vaso y se cae algo. Esa perturbación la vamos a llamar onda. ¿Pero por qué se llama onda? Justamente porque vamos a trabajar en cómo se forma ese movimiento. Las ondas, bien, específicamente en el sonido, nosotros vamos a tener, esto que ustedes ven acá, es las partes de una onda. ¿Por qué es importante? Porque el sonido se propaga a través de una onda. ¿Por qué nosotros podemos escuchar algo que se encuentra por ejemplo, no sé, una música fuertísima que se encuentra a una cuadra? ¿Por qué la escuchamos? ¿Por qué creen que escuchamos? ¿Por qué creen que escuchamos? A ver, ¿por qué cuando estamos más cerca de algo lo escuchamos más fuerte que cuando estamos lejos? ¿O por qué escuchamos directamente? ¿Por qué creen que escuchamos? Porque justamente ese sonido tiene la capacidad de viajar a través del medio, en este caso el aire. Por eso es que nosotros escuchamos cuando alguien nos grita de lejos. Escuchamos, hay gente que escucha más o menos, hay gente que escucha mejor, pero ¿por qué escuchamos? Porque justamente el sonido tiene la capacidad de propagarse, tiene la capacidad de viajar en el medio. En el caso del sonido, el medio que se propaga es el aire, ¿bien? Es decir, esa onda que está cargada de energía, y esto es importante porque el sonido es energía, ¿bien? La luz es energía. Automáticamente todo el universo está hecho de energía. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer que esa energía viaje? A través de una onda. La onda es en el medio por el cual la energía viaja. En el caso del sonido, nosotros estamos trabajando una onda sonora, ¿bien? Pero esto aplica para todas las ondas, ¿bien? Y para todos los fenómenos ondulatorios. En este caso vamos a trabajar el sonido, pero otro de los fenómenos ondulatorios también podría ser la luz. ¿Por qué la luz del sol nos afecta? Justamente porque esa energía tiene la capacidad de viajar a través de una onda. Por eso es que nosotros, la onda, el concepto de onda, es lo que nosotros nos permiten, por ejemplo, entender por qué nosotros cuando estamos abajo del sol sentimos ese calorcito. Y el calor es una forma de energía. Pero ¿por qué yo siento el calor si el sol está a cientos y cientos y cientos y miles de kilómetros? ¿Por qué yo lo siento? Justamente porque esa energía está viajando a través de una onda. Lo mismo va a pasar con el sonido. ¿Por qué yo estoy escuchando algo que se encuentra a 10 o no sé, 3 cuadras? Porque justamente el sonido tiene la capacidad de viajar. Esa energía tiene la capacidad de viajar a través de una onda. Ahora bien, la onda, si bien le decimos algo como normal o algo cotidiano, tiene sus partes, bien, y sus características. Nosotros, esta línea que ustedes ven acá es una línea de equilibrio, llamamos, bien. Las ondas tienen esta forma, bien, como la pueden ver acá. El punto más alto de la onda, recuerden que siempre nosotros vamos a trabajar con ejes de referencia. Lo que está arriba siempre va a ser positivo,
lo que está abajo siempre va a ser negativo. Lo que está a la izquierda, negativo, a la derecha, positivo. Eso es básico de los ejes de referencia. Lo mismo va a pasar con este eje de referencia. Para arriba vamos a trabajar con los positivos y para abajo con los negativos. El punto más alto de la onda la vamos a llamar cresta. ¿Bien? Y el punto más bajo de la onda lo vamos a llamar valle. ¿Bien? Otra cosa importante es la distancia que existe entre el punto de equilibrio, que lo vamos a llamar nodo, ¿bien? Que es ese punto específico por donde la onda pasa por el punto de equilibrio, ¿bien? Esta línea imaginaria es una línea de equilibrio, ¿bien? Ahora, la amplitud de una onda va a estar dada por la distancia que hay del punto de equilibrio a un valle o una cresta. La amplitud va a ser la distancia que hay entre el punto de equilibrio y la cresta o el valle. Tanto la cresta como el valle en términos de amplitud van a ser iguales, ¿bien? Es decir, siempre hablando de una onda que sea ideal, digamos, y que siempre sea senoidal, digamos, que siempre sean iguales las ondas que se hagan. O que sea periódico, se dice, cuando siempre las ondas van a marcar exactamente lo mismo, van a ser ondas periódicas. Acá, para hablar de la amplitud, nosotros entonces vamos a hablar de la distancia que hay entre el punto de equilibrio y la cresta o el punto de equilibrio y el valle. La distancia es la misma. ¿Bien? Ahora, otro de los conceptos importantes es la longitud de onda. Y esto es sumamente importante porque los van a escuchar de seguido. ¿Bien? Porque está muy relacionado con la energía que tiene una onda. ¿Bien? La longitud de onda va a ser la distancia que hay entre una cresta y la otra cresta, o entre un valle y el otro valle que acá no está, pero la distancia entre cresta y cresta es la misma que la distancia entre valle y valle. ¿Bien? Es decir, la longitud de onda va a ser la distancia que hay entre una cresta y la otra, o de un valle y el otro. ¿Bien? ¿Se va entendiendo hasta ahora? ¿Alguno tiene alguna pregunta? Bueno, continuamos. Acá vamos a hablar un poquito, vamos a poner acá. Hay dos de los tipos de onda, ¿bien? Nosotros, como yo les decía, nosotros vamos a trabajar dos tipos de onda. En el caso, a ver, el sonido. Bien, bueno, acá ya lo hablamos. Bueno. Nosotros vamos a hablar de los tipos de onda. Hay dos tipos de onda. Las ondas longitudinales, donde el movimiento de cada partícula es en la misma dirección de la que la propagación. Ahora lo vamos a ver. Y las transversales, donde el movimiento es perpendicular a la dirección de propagación. Para el sonido, bien, el tipo de onda son las longitudinales, es decir, la onda va a viajar a la misma dirección que lo hace, por ejemplo, el movimiento, ¿bien? Es decir, van a viajar a la misma propagación. Si yo estoy hablando hacia adelante, el sonido va a salir hacia adelante, ¿bien? Es decir, la dirección de propagación es la misma que la dirección de la onda, justamente. Igual ahora lo vamos a ver en un gráfico. Bueno, acá habla de los otros tipos de ondas que existen. Como yo les decía, hoy vamos a trabajar el sonido, pero también dentro de lo que es el espectro electromagnético o el espectro que nosotros podemos ver donde están las diferentes ondas, vamos a encontrar las ondas de radio y televisión, el microondas, los rayos ultravioletas y demás. Pero específicamente esta unidad vamos a trabajar el sonido. ¿Bien? Bien.
son bueno, volvemos un poquito acá. Nosotros, como les decía, vamos a trabajar de vamos a tener dos tipos de ondas. Y van a estar dadas por la dirección de la onda en dirección de su perturbación. Es decir, para el sonido vamos a trabajar con una onda longitudinal. La dirección de propagación es la misma que la dirección de la onda. Es decir, se propaga en el mismo sentido, se propaga y se perturba para el mismo sentido. No pasa lo mismo con las transversales. Nosotros en las transversales la dirección de perturbación no es la misma que la dirección de la onda. Por eso es importante que ustedes sepan que para el caso del sonido, bien, el sonido va a la dirección de la onda del sonido va a la misma dirección de su perturbación. Eso quiero que tengan en cuenta, ¿bien? Porque es importante y también porque lo diferencia de los otros fenómenos ondulatorios. En el caso de la luz, nosotros hablamos de una onda transversal, pero en el caso del sonido hablamos de una onda longitudinal, ¿bien? Bueno, ahora sí vamos a trabajar un poquito esta cuestión que es importante porque la van a ver mucho. Yo les hablaba que una onda va a tener diferentes partes, ¿bien? Y tiene diferentes características. Una va a ser el periodo y que se va a representar con la letra T. La T va a indicar al periodo y va a estar directamente relacionada con la velocidad de la onda, con su longitud y con su frecuencia, ¿bien? El periodo es el tiempo que toma, el tiempo que se tarda en hacer un evento, ¿bien? Es decir, vamos a volver un poquito acá, el periodo es lo mismo, es el ciclo, o sea, el tiempo que tarda en realizar un ciclo. Fíjense que acá marca que acá comienza el periodo y acá termina. ¿Pero por qué marca esto? Porque ven que la onda llegó hasta el valle, llegó hasta la cresta, llegó hasta el punto de equilibrio, volvió al valle y volvió al punto de equilibrio. Es decir, hizo un ciclo. Porque acá va a comenzar otra vez, cresta, cresta, valle, valle, valle. Entonces, el periodo es eso, el tiempo que tarda la onda en realizar un ciclo, es decir, de volver a empezar. Acá comienza mi onda, llega hasta la cresta, sigue, llega al valle y llega de vuelta al punto de equilibrio. Es decir, el periodo va a ser eso, el tiempo que tarda para volver a empezar la onda, ¿bien? Y porque está directamente relacionado con la frecuencia, porque la frecuencia es el número de veces que se tarda hacer un ciclo por unidad de tiempo. Es decir, ¿cuántos ciclos hace en tantos segundos? Ahí hablamos de frecuencia, es decir, cuántos ciclos hace en tanto tiempo. Por ejemplo, en un minuto hace 5 ciclos mi onda, ¿bien? Es decir, que hace 5 recorridos. Entonces, el periodo va a ser eso, el tiempo que tarda en hacer un ciclo, y la frecuencia es cuántos ciclos hace en determinado tiempo. Por eso se lo puede relacionar directamente. ¿Por qué? Porque el periodo va a ser cuánto tarda en hacer un ciclo y la frecuencia es cuántos ciclos hace, por ejemplo, en un minuto. ¿Bien? Por eso están directamente relacionadas. ¿Bien? Por eso decimos que la frecuencia va a ser igual a un medio de del periodo o el inverso al periodo. Por eso están directamente relacionadas. ¿Por qué?
Porque una va a ser el tiempo que tarda en hacer uno y la otra va a ser cuántos ciclos hace en determinado tiempo. A su vez, también van a estar directamente relacionados con lo que es la velocidad con la que se propaga, porque obviamente a mayor velocidad esos ciclos van a ser mayores y el tiempo que tarda va a ser menor. Entonces también va a estar directamente relacionado con eso y también va a estar directamente relacionada con la longitud. ¿Por qué? Porque recuerden que la longitud de onda es la distancia que hay entre cresta y cresta. Cuanto más rápido vaya esa onda, menor va a ser la distancia, porque las crestas van a estar mucho más juntitas. Entonces todo va a estar relacionado. Se relaciona la longitud de onda por la que va a ser igual a la velocidad por el periodo. Bien, es decir, obviamente que a una mayor velocidad el periodo va a ser menor y la longitud de onda va a ser menor. ¿Por qué? Porque justamente van a estar más juntitas las crestas con crestas y valles con valles. Por eso es que están directamente relacionados. Lo mismo va a pasar con la frecuencia. Obviamente que cuanto más frecuente sean, menor va a ser la longitud de onda y mayor va a ser su velocidad. Todo va a estar relacionado de una forma matemática. Bien, vamos a leer un poquito acá. Dice, el periodo es la duración de un ciclo, mientras que la frecuencia es la cantidad de ciclos que hacen unidad de tiempo. Eso es lo que yo le quería explicar. ¿Cómo se relacionan matemáticamente? Obviamente, cuanto más menor sea el periodo, mayor va a ser la frecuencia. ¿Por qué? Porque va a haber más ciclos que se hacen por menos tiempo, digamos. Entonces, todo eso va a estar relacionado. Pero, más que nada es matemático. No es para que se lo pongan a pensar, pero por ahí sí tengan en cuenta los que son las fórmulas, porque sí, si bien no creo que hagamos problemas matemáticos, sí es importante que sepan de dónde salen las fórmulas. ¿Bien? ¿Se entendió hasta ahora o alguien quiere que le explique algo? Bien, perfecto. Bien, volvemos un poquito acá. Las propiedades ondulatorias. Y acá van a entrar 4, ¿bien? Pero estas propiedades no van a estar o no van a ser específicamente para el sonido, sino que van a entrar otras o todos los fenómenos ondulatorios. Nosotros trabajamos el sonido, pero también se aplican para los diferentes, los otros fenómenos ondulatorios. Por ejemplo, la luz. Pero en este caso trabajamos el sonido. Ahora, las ondas pueden tener, o todos los fenómenos que se propaguen a través de una onda, van a tener 4 propiedades. Una va a ser la reflexión, otra la refracción, la difracción y la interferencia. Bien, esas son las 4 propiedades ondulatorias que existen. Para el sonido van a explicar diferentes situaciones. En la reflexión va a decir que es la propiedad que explica cómo rebota una onda. En el caso del sonido, por ejemplo, el eco. No sé si alguna vez fueron a un lugar muy grande, muy alto, bien, y gritaron. ¿Qué pasa? ¿Por qué nosotros escuchamos como que se sigue gritando? ¿Por qué creen que pasa eso? Si lo relacionamos con la reflexión, por ejemplo. Cuando nosotros hablamos del eco, estamos hablando de que yo grito y ese grito va a estar cargado de energía y va a viajar a través de una onda. Cuando esta onda, que está cargada de energía, choca con un objeto, por ejemplo una pared, lo que hace es rebotar. Y al rebotar es que nosotros podemos volver a escuchar nuestro grito. ¿Por qué? Porque justamente lo que va a hacer es que ese sonido, esa onda va a viajar y se va a encontrar con un objeto que es capaz de, en vez de atravesarlo, que devuelva esa energía.
Entonces, es lo mismo que si nosotros, por ejemplo, ¿vieron que nosotros podemos direccionar con un espejo los rayos solares? No sé si algunas vez hicieron eso para molestar a alguien, tener un espejito y direccionar ese rayo de luz. No sé si algunas vez hicieron que tenemos un espejo y podemos direccionar ese rayo. ¿Por qué creen que pasa esto? Porque el espejo refleja, digamos, hace chocar así como refleja nuestra imagen o lo que sea, hace rebotar la luz. Exactamente. Entonces ahí también se cumple el fenómeno de reflexión, porque ese objeto es capaz de reflejar la energía o la onda que está viajando a través de la luz o en realidad está reflejando o propagando el sonido o la luz. Lo mismo pasa con el sonido y el eco es una de esos fenómenos que van a estar o van a ser responsables de la reflexión. Quizás con la luz tenemos eso que lo podemos ver un poquito más. En el caso del eco nosotros vamos a tener ciertas cuestiones que son necesarias, no en cualquier lado va a ocurrir. ¿Pero por qué? Porque el objeto con el que nuestra energía o este sonido choque tiene que ser capaz de reflejar esa energía. En el caso, como bien dijimos, el espejo es una manera de reflejar la energía lumínica, digamos. Pero en el caso del eco y del sonido, el material que refleja tiene que tener cierta estructura molecular para que ocurra el fenómeno del eco. ¿Por qué? Porque el sonido tiene la capacidad de atravesar objetos. Si nosotros ponemos, por ejemplo, si nosotros queremos escuchar algo que está pasando en otra habitación, ¿qué podemos hacer? Nosotros estamos escuchando. Apoyamos el oído en la puerta. Exactamente. ¿Por qué? Porque el sonido tiene esa capacidad de atravesar objetos. Hay objetos que son capaces no de atravesar, sino de rebotar o reflejar estos sonidos. Es por eso que se produce el eco. Otra de las cuestiones o de las propiedades ondulatorias es la refracción. Y esto es muy importante, lo vamos a dar igual en la luz, pero esto es importante porque justamente va a relacionar a la propagación de la onda desde un medio, ¿bien? Y va a indicar un cambio en la velocidad, ¿bien? Es decir, cuando por ejemplo, el sonido choca contra un material que es capaz de alguna manera retener o bajar esa energía, en vez de reflejar, es decir, de rebotar, lo que va a hacer es va a absorber su energía. Acá hablamos de, por ejemplo, a ver si tenemos acá. Disculpe, profe, si entiendo bien, entonces esto de la refracción sería comparándolo con la luz, por ejemplo, si la anterior era un espejo, entonces esto sería una lupa. Sí, puede ser, sí, ¿por qué? Porque el rayo, la onda, en vez de reflejar y salir otra vez, en el caso de la reflexión lo que va a hacer va a chocar con el medio y va a rebotar. Pero en la refracción lo que hace es cambiar de dirección. Es decir, esa onda que venía perfecto choca con el medio y en vez de rebotar, lo que hace es atravesar el medio. Y al atravesar el medio es que nosotros vamos a hablar de una disminución de la velocidad. Y justamente, ¿qué explica esto? Porque nosotros, si queremos escuchar, tenemos que acercarnos a la pared. Porque esa pared, si bien está de alguna manera conteniendo el sonido, no hace que el sonido salga a la misma velocidad que está saliendo a una persona que está en la habitación. Es decir, ustedes no van a escuchar a la misma velocidad que está escuchando a alguien que está dentro de la habitación. Por eso que para escuchar mejor nos acercamos a la pared.
Justamente porque al estar ese objeto, ese cambio de medio, lo que hace es reducir la velocidad de propagación. Entonces lo que yo hago no es, o sea, por eso que me tengo que acercar y no escucho de la misma manera. ¿Por qué? Porque hay un cambio en la dirección y por ende un cambio de la velocidad. Por eso nosotros cuando nos acercamos o sea, tenemos que acercarnos para escuchar mejor. ¿Por qué? Porque justamente esa pared va a funcionar como el cambio de medio. Y al estar esa pared, la velocidad con la que va a viajar el sonido se va a chocar con la pared y lo que va a hacer es, esa pared va a direccionar el sonido de otra manera. Es lo mismo acercarnos que poner un vaso, por ejemplo. Ya es muy de chismoso, pero ¿qué pasa si queremos escuchar mejor? Ponemos un vaso. ¿Por qué? Porque ese vaso lo que va a hacer es justamente direccionar de una manera mejor las ondas sonoras. Por eso es que si queremos escuchar, ponemos un vaso. ¿Por qué? Porque justamente este vaso nos va a permitir de alguna manera atrapar mejor a esas ondas, ¿bien? Direccionar de una manera mejor a esas ondas. No tiene nada que ver, no pregunto, ¿no? Una pavada. A ver. Para todo el resto. Para todo el resto. ¿Se acuerda cuando éramos chicos se jugaba con la latita y la piolita? Y se hablaba de un lado al otro. Y bueno, ¿por qué pasa eso? Justamente porque el vaso y el hilo hacen de justamente un medio conductor que nos va a permitir direccionar esas ondas sonoras. Perfecta tu aclaración, tiene mucho que ver con esto. Bueno, eso pasa cuando una onda choca con un medio y se desvía. Es decir, ahí va a perder energía, ¿bien? Por eso es que nosotros vamos a escuchar más bajo. Pero ¿qué pasa cuando una onda choca con un medio y se difracta, se llama? Este fenómeno ocurre, por ejemplo, en el caso de, volviendo un poquito a la luz, porque hay muchos ejemplos, pero uno es sumamente importante. El arco iris. ¿Por qué creen que se da el arco iris? Y eso igual lo vamos a ver un poquito más adelante, pero acá es un ejemplo de difracción de la luz. O difracción de una onda es el arco iris. ¿Alguna vez alguien se puso a pensar por qué existen los arcoíris? ¿O qué tienen que ver? ¿Por qué solo salen después de llover? Y no salen en cualquier momento del día. Y ahí está la relación del sol con las nubes, el agua que queda en el ambiente. El agua, exactamente. La difracción, lo que pasa es que cuando una onda choca con un medio determinado, en vez de alguna manera solamente cambiar su dirección, sino que además cambia su velocidad y de alguna manera descompone a esa onda. En el caso de la luz está compuesta por la sumatoria de todos los colores. Todos los colores componen la luz. Entonces, y siempre viajan a la misma longitud de onda con la misma velocidad. Pero ¿qué pasa? Cuando la luz se cambia de medio, en el caso del agua, el aire es un medio y el agua es otro medio. Cuando la luz choca con el agua, lo que permite este agua es que esa luz blanca que está compuesta de todas las luces, de todos los colores, de alguna manera se descomponga. Entonces, ese cambio, ese choque de medios, ese cambio de velocidad, cambio de longitud de onda, lo que va a permitir es que nosotros podamos ver los diferentes colores que tienen, o la composición de la luz en realidad. Y la difracción se trata de eso, una misma onda que se descompone en muchas otras. Bien, ese es el fenómeno de la difracción. Una onda, un rayo incidente, choca con un medio y este medio es capaz de cambiar su longitud de onda, cambiar su velocidad y de descomponerlo. Bien, ese es otro fenómeno que se aplica tanto para el sonido como para la luz. Y ahora vamos a ver un poquito lo que es acá yo le explicaba lo que es el sonido. La reflexión del sonido
Una de eso es el eco, donde un emisor lo que hace es justamente crear un frente de onda, una onda original que choca con un objeto que es capaz de reflejarlo. Ese es el fenómeno del eco. Otra, como yo les decía, es la refracción del sonido. Bueno, y acá también hablamos un poquito de lo que tenga que ver con el medio. La refracción del sonido en el caso del sonido, va a estar relacionado con la temperatura, pero está relacionado con el medio. Los días más calurosos, el sonido tiende a subir, porque el aire, que es el medio en el que se propaga, es más denso, entonces, en realidad, es más liviano, entonces tiende a subir ese sonido. Y los días de frío tienden a ser más directos. ¿Por qué? Porque ese aire, que es el medio en el que, porque eso es importante. La luz no necesita de un medio para viajar. La luz viaja en el vacío inclusive. Pero el sonido necesita de un medio para propagarse. La onda sonora necesita del aire, necesita del agua para propagarse. Si no existiera ningún medio, no es posible que el sonido se propague. Es decir, en el vacío, si nosotros vamos al universo y hablamos del vacío, el sonido no se puede propagar. Es decir, no puedo hacer que estas ondas viajen. ¿Por qué? Porque el sonido necesita sí o sí de un medio, por ejemplo el aire, el agua, para propagarse. Pero en el caso de la luz no. ¿La luz se puede propagar en el vacío? Sí se puede propagar. Obviamente que nosotros no lo podemos ver porque tiene que ver con cuestiones científicas y de experimentales que no lo podemos hacer, pero en el caso del sonido sí o sí nosotros necesitamos de un medio para propagarlo. ¿Bien? Es una perturbación que sí o sí necesita de un medio. Bueno, acá está lo que les decía de la difracción. Nosotros, acá esta chica está hablando fuerte en un megáfono, pero ¿cuándo nosotros vamos a escuchar más fuerte si estamos en otra habitación? Cuando el objeto tenga una salida justamente de propagación, es decir, se va a crear otro frente de onda. El frente de onda justamente son muchas ondas, es decir, son muchas ondas juntas. Ahí hablamos de un frente de onda. En el caso acá de la difracción, por ejemplo, esta chica está hablando fuerte, pero en la habitación solo hay un huequito por el que sale ese sonido. Es decir, porque el aire sale. Recuerden que sí o sí el sonido necesita de un medio, en el caso del aire. En el único huequito que sale es en este. Y por el sonido se va a difractar y se va a crear otro frente de onda. Ese es el ejemplo de difracción. ¿Bien? Por un medio yo voy a escuchar el sonido. Si nosotros estamos en algo hermético, obviamente que no se va a escuchar. Pero sí, o se va a escuchar muy bajito y no se va a entender. Pero si nosotros estamos en un lugar cerrado, pero hay una ventana abierta, por la ventana claramente vamos a escuchar mejor. ¿Por qué? Porque el aire ahí circula. Y al circular el aire estamos hablando de que ese medio se está moviendo. Y al moverse, obviamente el sonido se va a poder propagar. Porque recuerden que el sonido se propaga a través del medio. En este caso, el aire. ¿Bien? ¿Se entendió hasta acá o alguien tiene alguna duda? No, clarísimo para mí. Buenísimo, entonces. Bueno, otra de y la última es la interferencia del sonido. Y acá podemos hablar bastante porque se pueden dar varios ejemplos. Puede haber dos interferencias, ¿bien? Una constructiva y una destructiva. La constructiva es cuando dos ondas se unen y forman una onda más grande. En el caso de la constructiva, nosotros hablamos de una interferencia donde se amplifica el sonido.
Por ejemplo, un parlante. ¿Qué hace? Hace que mi voz, la onda que yo estoy emitiendo, se una a otra frecuencia o se una a otra onda y la haga más grande. Por eso es que hablamos de una onda resultante constructiva. Es decir, ese sonido se va de alguna manera a amplificar. ¿Bien? Mientras que la destructiva, la interferencia destructiva, cuando yo sumo las ondas, me da una onda más pequeña. Y esta interferencia destructiva se refiere a la atenuación del sonido. Por ejemplo, ¿por qué creen que a veces en los estudios de grabación las paredes están como de alguna manera como que tienen cartones y demás? ¿Por qué creen que pasa eso? No sé si alguna vez vieron alguna imagen o algo de las paredes de un estudio de grabación. De alguna manera están aisladas del sonido. Justamente lo que hacen es hacer una interferencia destructiva para que la atenuación de esos sonidos, por ejemplo, los que está pasando en la calle, no de alguna manera se destruya con estas paredes de, por ejemplo, estamos hablando de un aislante del sonido. Por ahí conocemos lo que es aislante del calor, lo mismo va a pasar con el sonido. Esos objetos que nos van a permitir que el sonido se disminuya. Va a haber una sumatoria de ondas, pero va a dar como resultado una onda más pequeña. Si hablamos a lo que es la seguridad, esos audífonos, no son audífonos, ¿cómo se llaman esos protectores de oído? ¿Qué hacen esos protectores? Justamente atenúan el sonido para que no sea perjudicial. Bien, en las empresas que ustedes seguramente van a ver. Perdón, ¿no? Generalmente atenúan los sonidos agudos. Exactamente. Y está dada justamente por esta interferencia destructiva. En vez de crear una onda más grande donde el sonido sea amplificado, de alguna manera lo que va a hacer es reducir la energía del medio. ¿Bien? Bien, bueno, acá hago un ejemplo del eco. ¿Qué es lo que vimos? Bueno, ya son las 8. Vamos a ir cerrando, ¿bien? Nos quedó tres hojitas que más que nada es más para que ustedes puedan verlo en su casa porque es meramente explicativo. Donde son los 3 fenómenos del sonido, donde está el eco, que ya lo vimos, la resonancia y el efecto Doppler. ¿Bien? Bueno, y acá es a modo de información, lo que veníamos trabajando es qué tan perjudicial puede ser los sonidos que son muy fuertes con el oído en específico. ¿Cuál es el umbral auditivo? ¿Qué tanto podemos escuchar? Porque nosotros tenemos un umbral que, por ejemplo, es diferente por ejemplo, a los animales, a los perros. Hay ciertos niveles auditivos que nosotros no podemos percibir, pero por ejemplo lo puede percibir un animal. Es a modo de ejemplo nomás y es para que ustedes tengan en cuenta a la hora de saber esto, de ver cuál es perjudicial, cuándo un sonido es perjudicial, cuándo no. A qué me expongo también cuando voy a un recital, por ejemplo, cuando entro dentro de una fábrica, y se refiere a eso, al umbral del sonido. ¿Qué puede percibir una persona? ¿Bien? Bien, chicos. Cualquier duda que tengan, me las hacen saber en el foro de consultas, ¿bien? Ya tenemos que ir cerrando. Me hubiese gustado tener un poquito más de tiempo, pero bueno, cualquier duda que tengan, cualquier consulta, me las hacen saber. Ya les dejé habilitado el foro de consultas 2 y el autoevaluativo 1 para que vayan viendo, ¿bien? Bueno, si no hay más, cualquier duda, estoy a disposición, cualquier dudita me las hacen saber. Y nos vemos entonces en el parcial. Ya saben, cualquier duda me hacen saber. Dale, hasta luego.